tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista Prime. Este día miércoles ya estamos en contacto con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Senadora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas noches, Andrea, aquí desde el Senado todavía. Exactamente, en el Senado donde están pasando muchas cosas. Vamos a hablar de lo que ocurre con la agenda legislativa, pero quiero comenzar con lo que ha sido el tema del día y especialmente me interesa conocer su opinión porque usted fue subsecretaria de Defensa durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo ha visto la reacción del comandante en jefe del Ejército, quien habló durante las últimas horas para anunciar dos nuevas salidas de mandos de la institución respecto al caso de los conscriptos en Putre? ¿A usted le parece que ha sido adecuada la reacción del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga? Yo ayer estuve en comisión escuchando el relato de la madre de Franco, de la señora Romy, y bueno, de otros padres, y la verdad es que yo le señalé que la admiraba por el hecho de poder estar ella relatando los hechos y estar presente aquí en el Senado de la República. La verdad es que la situación y la muerte de Franco y el estado también de los demás jóvenes demuestran que hay graves falencias que están en investigación, que deben hacerse cargo las instituciones que correspondan. Se ha nombrado hoy día una ministra en visita, lo que me parece bastante positivo en razón de que no quede radicado en la justicia militar una situación donde hay clara vulneración de derechos fundamentales de estos jóvenes y que además hay delitos graves en investigación. Dicho esto, los protocolos, y se lo dijimos hoy día también a la ministra de Defensa que asistió nuevamente a la comisión, creo que los protocolos del Ejército deben revisarse, no solo para efectos de planificación del trabajo de estos jóvenes conscriptos, sino también de cómo se reacciona frente a un caso tan trágico y lamentable como este. Ha habido problemas en la comunicación con los padres, problemas en los traslados, en fin, una serie de deficiencias que por supuesto son complejas y que creo que también son parte de una investigación y que por eso hoy el comandante en jefe ha comunicado que ha tomado decisiones respecto de algunos generales u otros funcionarios del Ejército. Me parece que la ministra ha tenido un comportamiento correcto, de acuerdo a lo que corresponde, que es hacer todas las gestiones respecto al Consejo de Defensa del Estado, a la Justicia, al Ministerio Público Militar, a iniciar procedimientos sumarios administrativos o ordenarlos en el Ejército. Así que creo que hay que esperar aquello. Aquí hay una responsabilidad en los mandos. El comandante en jefe ha tomado una decisión respecto del general que estaba a cargo de aquello. Entiendo que tendrá los antecedentes suficientes como para haber tomado esa determinación. ¿A usted le parece que esas responsabilidades se agotan en los mandos que fueron sacados de sus funciones durante esta jornada o que esto debiera llegar incluso al comandante en jefe del Ejército? Y se lo pregunto justamente porque la senadora Fabiola Campillay ha pedido su salida del cargo. ¿Qué le parece la respuesta que ha tenido el comandante en jefe y su responsabilidad en los hechos ocurridos? Sí, yo creo que hay que ponderar los antecedentes. Es sumamente grave lo que ha ocurrido, pero también aquí hay responsabilidades que se han ejercido, hay una investigación y aquí la ministra de Defensa es quien ejerce el cargo respecto también del comandante en jefe del Ejército. Yo creo que la ministra ha dado cuenta de una rápida acción, de una rápida reacción, también de haber tenido un lado humano que lo han reconocido los familiares y la propia señora Romy, de haberlas acogido, de haberle dado las explicaciones, de haber puesto la cara frente a un hecho tan doloroso. La verdad es que escuchar a Romy, digamos, te sobrecoge, porque
Nadie quisiera estar en una situación así. Yo creo que son jóvenes que estaban con toda la ilusión. Ellos, recordemos que el servicio militar en Chile se postula voluntariamente y a falta de voluntarios suficientes se llama obligatoriamente. Por lo tanto, estos jóvenes habían postulado voluntariamente, tenían la intención de servir a la patria, tenían toda la intención también, en el caso de Franco, de continuar una carrera militar porque lo ven como una opción de superación de su situación personal, familiar, y por lo tanto es de un dolor enorme de escribir. Así ¿Senadora? que yo espero que el proceso judicial avance y que también la investigación administrativa ponga también todos los antecedentes que requieran para ser revisados los protocolos internos, como he dicho anteriormente. Claro, acá el general Iturriaga decía durante esta jornada que hubo falta de diligencia y omisiones para pesquisar adecuadamente y en un tiempo prudente falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona. ¿Qué pasa en el caso de que se le haya ocultado información al propio comandante en jefe del Ejército? ¿Qué debería ocurrir frente a una situación de estas características? Bueno, es que todo eso es objeto de investigaciones internas y también de una investigación judicial. Aquí, por eso decía yo en un principio que el comandante en jefe ha tomado determinaciones severas. Sacar al general de la zona de allá es una determinación bastante dura. Y por lo tanto entiendo que habrá antecedentes que obran en su poder para justificar aquello, y que si es así, que se le escondió información por parte de quienes participaron directamente de las acciones a sus superiores, eso no solamente es constitutivo de una falta, sino que también eventualmente de un encubrimiento o de otra figura penal. Por eso que es tan importante que revisemos el tema de la justicia militar. Como usted decía, yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas y nosotros hicimos un trabajo en el gobierno de la presidenta Bachelet tendiente a dos cosas. Uno, en materia de formación de derechos humanos de los militares, de revisar las mallas curriculares de las escuelas y complementarlas, modernizarlas y poner la temática de los derechos humanos en forma transversal y durante todos los años de estudio. En segundo lugar, también revisamos la justicia militar y pensábamos que lo más adecuado era tener una justicia militar que tome los delitos militares y aquellos delitos que se cometan en tiempos de guerra a cargo de la justicia militar, que es precisamente para investigar situaciones ocurridas al interior de una de las ramas, pero que en caso de delitos comunes y cometidos en tiempos de paz, como es este caso, donde además aquí me parece que es bastante evidente que hay vulneración de derechos fundamentales, siendo el principal el derecho a la salud y a la vida. Por lo tanto, que eso quede radicado en la justicia civil. Yo ayer he anunciado acá en el Senado que voy a presentar un proyecto de ley que vaya en este sentido y sobre todo, Andrea, cuando estamos discutiendo en paralelo las RUF, las reglas de uso de la fuerza, que son precisamente las reglas de enfrentamiento, cómo las Fuerzas Armadas se enfrentan en un momento determinado en la calle, no en una situación hipotética, ¿senadora? Sino cuando se habilita a las Fuerzas Armadas y a Carabineros a usar sus armas legítimamente en pos de la defensa de una situación y de ellos mismos. Sí. Por lo tanto, también cuando se habla de que todo vaya a la justicia militar, como lo plantea un sector de la derecha, a mí me parece que hay que legislar con conciencia, legislar sin populismo y legislar de buena manera, distinguiendo las distintas situaciones. Una cosa es lo que ocurre en un enfrentamiento y otra cosa muy distinta es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con estos jóvenes que estaban al cuidado del Estado. No olvidemos aquello. Estos jóvenes estaban haciendo el servicio militar, es decir, estaban prestándole un servicio al país y el Estado estaba obligado a garantizar su integridad física, psíquica, cosa que no se ha hecho. Brevemente interrumpirla ahí, ya vamos a profundizar en el debate respecto a lo que está pasando con las RUF, hay harto que conversar al respecto, pero para dejarlo muy claro, ¿usted considera entonces que este caso, el caso de los conscriptos en Putre, debiera ser resuelto por la justicia civil, no militar? Aunque sean personas que están en una actividad militar, mire, y son conscriptos del ejército. Los conscriptos, de acuerdo al artículo 6 del Código de Justicia Militar, son considerados personal militar.
pero son considerados personal militar para estos fines, pero no para otros. Por ejemplo, no se les otorga una pensión por el hecho de fallecer en actividades. No tienen honores militares, que obviamente serían a elección o si la familia los quisiera, pero si mueren, un militar tiene derecho a honores militares. Y lo otro que yo he planteado, que también una sanción que debiera existir en este caso, la degradación de quienes están cometiendo un delito. Aquí no se trata de una falta, se trata de haber participado directamente de un delito que lo tiene que obviamente acreditar la justicia, y a partir de eso que sea degradado el personal militar que participó de esto, porque no puede ser que sigan después con su grado y con todos los beneficios que tienen producto de aquello. Entremos en el debate que se ha generado a propósito de las RUF con la discusión que quizás no tiene directamente que ver con las RUF, pero se incorpora en esta discusión, lo vimos en la Cámara de Diputados, sobre la justicia militar. Sabemos que ya el proyecto llegó al Senado, tiene que ser visto ahora en las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad Pública, sin la indicación de la justicia militar, que por un solo voto se declaró inadmisible en la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, ya hemos visto que la oposición tiene previsto reponer la potestad de los tribunales castrenses para las causas que involucran a uniformados. ¿Tiene certeza usted de que no van a estar los votos para poder avanzar en ese sentido? Mire, esta es una discusión que viene de larga data y se ha zanjado finalmente jurisprudencialmente, donde hay civiles involucrados y además recordemos que aquí hay casos en que la justicia internacional ha condenado al Estado de Chile por haber juzgado civiles bajo el Código de Justicia Militar, de manera tal que aquí ya hay condenas al Estado de Chile y precisamente las condenas se basan en que la justicia militar no garantiza un justo y racional proceso como es la garantía que tenemos en la Constitución, de manera tal que nosotros tenemos que avanzar hacia un sistema que permita, por cierto, el juzgamiento de los militares y de quienes están en una actividad de esa índole, digamos, con sus normas, bajo ciertas condiciones. Me parece que es lógico que tengan normas y tribunales para delitos militares y para delitos que se cometan también en tiempos de guerra. Pero cuando hablamos de que hay víctimas civiles, es incomprensible que eso sea finalmente juzgado por la justicia militar. Y otra cosa, Andrea, en los casos que se han tramitado respecto de los comandantes en jefe del ejército, excomandantes en jefe del ejército, ellos mismos han recurrido al Tribunal Constitucional reclamando la falta de garantías procesales en la justicia antigua, en la justicia militar, y han pedido ser juzgados por la justicia civil. Por lo tanto, aquí hay un contrasentido también, porque pareciera ser que la derecha entiende que hay mayores garantías para los militares en circunstancias que ellos mismos han recurrido al Tribunal Constitucional para que no se les aplique esto. Entonces aquí no se trata tampoco, Andrea, de decir la derecha apoya a las Fuerzas Armadas o apoya a Carabineros y el resto no. Yo creo que frente a los temas de seguridad, frente a la acción que tienen las Fuerzas Armadas en el norte de nuestro país, cuidando la frontera, tienen todo nuestro apoyo, de todas las fuerzas políticas y yo creo que de todo el país, porque se reconoce la labor que hacen. Pero otra cosa distinta es que no tengamos respeto a las garantías procesales que nuestra Constitución garantiza a toda persona que habita en Chile. Claro, ahora, pese a ese argumento, hay un número importante de senadores y senadoras que están dispuestos a votar a favor de la admisibilidad o de la incorporación de este punto en el proyecto de las RUF en la discusión en el Senado. Se requieren 26 votos y hay 25 de parlamentarios de Chile Vamos y afines. Y quiero preguntarle en particular por lo que podría ser el voto de la senadora Jimena Rincón, quien dijo que frente a la situación que hoy día vive el país de inseguridad, mientras ello no se supere, es recomendable dar las mayores garantías posibles a quienes actúan en el campo de la seguridad pública y sobre todo cuando lo hacen bajo estados de excepción constitucional. ¿Ve usted ahí un voto que podría ser favorable y que podría ser decisivo en lo que ocurra con este proyecto? Mire, no me corresponde a mí
pronunciarme acerca de aquello, solamente señalar que las garantías que nosotros tenemos que buscar son las garantías que nuestra Constitución garantiza. Aquí no puede haber garantías para un sector o para ciertas personas en detrimento de otros. La ponderación se hace siempre en ciertos casos de deberes constitucionales, de derechos, pero no se puede hacer entre categorías de personas. No puede haber una clase de chilenos versus otra clase de chilenos. Por lo tanto, las garantías constitucionales de debido proceso son aplicables a toda persona que sea juzgada en nuestro país. Y yo espero que en el caso de las RUF, que son, como digo, las reglas de uso de la fuerza, las reglas de enfrentamiento, le demos garantía a las policías, a los militares y también a los civiles que eventualmente puedan resultar involucrados en hechos que sean juzgados por los tribunales de nuestro país. ¿Le parece que esto sería inconstitucional? No, a mí lo que me parece es que no se puede señalar que hay algunos que le dan garantías a algunos y otros que están en contra. Aquí lo que tenemos que apuntar es que las reglas de uso de la fuerza que hoy día existen, porque nosotros no estamos, perdone lo coloquial, no estamos inventando la rueda. Las reglas de uso de la fuerza existen, están escritas, las conoce el personal militar, las conoce el personal de Carabineros y de PDI, son las reglas con que salen las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad a la calle. Saben cuándo pueden enfrentarse, cuándo pueden usar el armamento. Aquí no estamos, repito, inventando la rueda. Lo que estamos haciendo es darle un nivel legal. ¿Por qué? Porque hoy día están a nivel reglamentario y esto ha sido objetado también ante el Tribunal Constitucional. De manera tal que lo que estamos haciendo es darle una mayor categoría a estas reglas que hoy día existen y esto se ha mezclado con la discusión de los tribunales militares. Yo no creo que corresponda mezclar ambas discusiones. Las reglas de uso de la fuerza existen, es necesario que existan a nivel legal hoy día, sí, y la discusión de los tribunales militares la podemos dar en paralelo y sobre todo actualizando el Código de Justicia Militar. Yo creo que esto es algo bien importante, que si queremos hablar en serio y no hablar populistamente para la galería, sino que hablar en serio y legislar de verdad, sentarnos a revisar el Código de Justicia Militar, que es un código que está muy antiguo, que tiene muchas normas que ya son inaplicables y por lo tanto eso es lo verdaderamente importante si queremos legislar en serio. Y si sacamos de la discusión o de la tramitación este elemento de las RUF, ¿cómo avanza el resto del proyecto? ¿Qué futuro le ve usted en el corto plazo? No, el proyecto de las RUF tiene que avanzar porque la verdad es que lleva bastante tiempo. Yo creo que las discusiones que se han dado en la Cámara de Diputados llega a un proyecto que nosotros en el Senado podemos mejorarlo, pero sobre todo buscando cuáles son los objetivos de este proyecto, que es darle certeza a las policías y a la ciudadanía de en qué momento pueden hacer uso de la fuerza, reglas de uso de la fuerza. No es más que eso, pero es algo muy importante y por eso también tiene que ver con el tiempo que ha tomado esta discusión. No es sencillo y por supuesto hay que hacerlo con toda la seriedad que corresponde, porque aquí estamos hablando de garantías constitucionales, estamos hablando del derecho a la vida, estamos hablando también del debido proceso por el otro lado. Por lo tanto, nosotros y yo en particular vamos a estar trabajando con mucha acuciosidad este proyecto que empezamos a revisar el día martes. Senadora, en otros proyectos de la agenda de seguridad, bueno, uno de los proyectos que ya fue aprobado en el Senado, que debe ser aprobado ahora en la Cámara, es la ley que viene a reemplazar la ley antiterrorista que teníamos prácticamente obsoleta, en desuso, ¿no? Y que fue considerada una prioridad también dentro de esta agenda de seguridad. Usted fue una de las parlamentarias que estaba de acuerdo, que impulsó el proyecto, aplaudió su aprobación. Pero hay expertos que creen que este proyecto tiene problemas, que responde, por ejemplo, a populismo punitivo, que no queda claro todavía el concepto de terrorismo, que hay ambigüedad en varias de las definiciones, que genera ruido también la figura del lobo solitario. ¿Usted le parece que el proyecto como está es el proyecto que el país necesita o efectivamente hay ciertas materias que debieran ser afinadas? Mira, Andrea, el proyecto que se tramitó es un proyecto en que se refundió el de gobierno, que el gobierno quería ponerlo en el Código Penal, y un proyecto
del cual yo soy autora, que derogaba la ley 18.314, ley antiterrorista, y hacía una nueva ley. Se fundieron ambos proyectos, tenemos un nuevo proyecto de ley que deroga la actual, y sería bastante presuntuoso de mi parte decirle que este es el proyecto que necesita el país porque fui autora de él, pero sí le puedo decir que el fiscal nacional, Ángel Valencia, estuvo presente en la discusión y en la última sesión en la Cámara del Senado, en la Comisión de Constitución la semana pasada, y él señaló que este proyecto se legislaba para la realidad chilena y que él estaba totalmente de acuerdo con él, y en especial con la llamada figura del lobo solitario, este terrorista que solo puede cometer actos que son de índole terrorista, que a juicio de cualquier persona y sentido común son terroristas y que están tipificados en la ley como tales. Por ejemplo, la colocación o envío de un artefacto explosivo. En Chile, lo que señaló el fiscal nacional es que en Chile todos los casos que han podido ser llevados a juicio y probados son de personas llamadas lobos solitarios, una persona única sin tener conexión con una asociación terrorista que pone o envía un artefacto explosivo, de manera tal que nosotros estamos legislando para el Chile actual, para los desafíos que tiene, también incorporando métodos de investigación muy importantes que carece la ley actual, y por eso el subsecretario Monsalve, frente al asesinato de los 3 carabineros de Cañete, tuvo que invocar otras leyes como la ley de crimen organizado para querellarse. ¿Por qué? Porque esa ley sí da facultades intrusivas, es decir, permite la interceptación telefónica, permite los agentes, permite otras medidas de investigación que en el caso de la actual ley antiterrorista no están presentes. Por lo tanto, en este proyecto que nosotros hemos aprobado sí se incluyen todas estas medidas, se le dan facultades especiales, siempre cauteladas también por el juez de garantía, por cierto, para que haya un debido y adecuado proceso, pero aquí en esta ley con toda claridad se señala qué tipos de actos son terroristas. Se crea el delito de la asociación terrorista, sí. Vale decir, personas que se asocian para poder perseguir fines terroristas, aun cuando no ejecuten ningún acto, también van a ser perseguidos y castigados como terrorismo. De manera tal que este es un proyecto que aborda la temática con toda la seriedad y actualidad que requiere. Déjeme utilizar el mismo ejemplo que usted mencionaba. ¿El solo envío de un artefacto explosivo a usted le parece suficiente para categorizarlo como una acción terrorista o tienen que cumplirse otras acciones? En el caso de la figura del lobo solitario, por ejemplo. Bueno, precisamente, Andrea, esa es la situación que hemos tenido en nuestro país. Recordemos los casos de Hinspeter, de Rodrigo Hinspeter, de Landerreche, de Oscar Landerreche. Son casos en que se les enviaron artefactos explosivos y lo que se logró acreditar es que eran personas solas y que no pudieron ser juzgadas por la ley antiterrorista precisamente porque esta ley no contempla estas figuras y requiere un ánimo, requiere probar que el envío fue con un ánimo de causar temor o de arrancar ciertas decisiones de la autoridad. Hoy día en este proyecto de ley nosotros ponemos como delitos objetivos ciertas conductas como por ejemplo el envío de artefactos explosivos, volar un puente, una vía férrea, envenenar el agua, en fin, todas esas conductas per se tienen el carácter de terrorista y dan derecho a usar los métodos de investigación que se señalan en la ley y además a aumentar la pena al máximo en el caso de las asociaciones terroristas y en el caso del llamado lobo solitario, a aumentarlas al grado máximo de la pena. Es decir, se endurece la mano. En caso de terrorismo se fijan conductas objetivas como terrorismo que no quedan entregadas a la interpretación y se entregan herramientas para la persecución eficaz. Es una buena ley, es un buen proyecto el que ha pasado a la Cámara de Diputados y yo espero que también sea aprobado prontamente en la Cámara porque es necesario que todos aquellos delitos que para todos son terroristas, como el caso de los 3 carabineros en Cañete, donde esta ley tipifica precisamente que el incendio de una propiedad o de un vehículo con personas dentro es un acto terrorista. Lo que quiere el país es precisamente que aquello que todos entendemos por terrorismo sea juzgado como terrorismo y castigado como tal. Senadora Paulina Bodanovich, déjeme preguntarle también por otra discusión que se instaló los últimos días, o en realidad lleva bastante tiempo, pero se acrecentó en los últimos días, que tiene que ver con la necesidad de una reforma al sistema político
¿Está efectivamente el apoyo total del oficialismo para avanzar en esa reforma, como dijo el senador Durresti? Mire, esta es una discusión que se está dando hace largo tiempo. Cuando terminó el segundo proceso constitucional, la parte que todos entendimos que era transversal, porque fue en la única que hubo una transversalidad total, fue la del sistema político, en ese proyecto de constitución que lamentablemente los republicanos tomaron como propio, como un programa de gobierno y finalmente terminó desechado. Pero de eso lo que entendimos todos es que eso no había que abandonarlo, y personalmente me reuní con algunas personas con quienes habían estado trabajando en esto, y en el caso del Partido Socialista con nuestro experto Gabriel Osorio, y le pedí que siguiera trabajando en buscar los consensos sobre este punto, y eso se ha continuado haciendo silenciosamente, y creo que hay un amplio consenso político de que hay que hacer reformas, de que no, el sistema como está hoy día no permite mayores avances. Tenemos una dispersión importante de los partidos, tenemos partidos que no son nacionales a nivel regional, eso también distorsiona, y tenemos ninguna posibilidad de, digamos, tener una conducción desde los partidos, porque finalmente cada parlamentario puede determinar votar de la manera que quiera, y por lo tanto no hay una conducción de acuerdo a cada partido. Entonces, todo esto podría ayudar a tener mayor eficiencia legislativa, por cierto. Y eso es a lo que estamos apuntando con estas reformas. Ahora, la gente, y todos dicen, mire, esto no es prioridad para la gente, pero la verdad es que ¿qué es lo que es prioritario para la ciudadanía? Que le resolvamos los problemas, que seamos capaces de avanzar en materias tan importantes como la seguridad, como la educación, como la salud, que en esta hora todavía está votándose en la Comisión de Salud el proyecto que tiene que ver con las ISAPRE, en fin, que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y entonces el sistema político también tiene que buscar una forma de mejorarse. Por lo tanto, para hacer efectivo la política y eficiente, también es necesario estas reformas. Entonces nosotros como Partido Socialista hoy día tuvimos una reunión en la mesa, de la cual también forma parte el senador Durresti, que es vicepresidente, y acordamos seguir trabajando en esto, pero no presentar el proyecto en estos momentos, porque no es un proyecto que contemple todo lo que debiera contemplar. El senador Durresti se había referido solamente al tema de poner un umbral del 5%. De votación para los partidos, y en segundo lugar a la pérdida del escaño. Nosotros como mesa entendemos que es un debate que hay que dar al interior del partido, con los demás partidos, y avanzar con otras también medidas que perfeccionen el sistema político. Pero en base a esos dos ejes, 5% de umbral para la permanencia de los partidos y la salida de, renuncia en el fondo, la pérdida del escaño si se renuncia a la militancia, ¿no? Sí, pero mire, no necesariamente con ese umbral, porque también es algo que se está conversando con las demás fuerzas políticas, o en qué tiempo se daría ese umbral. Recordemos que nosotros teníamos hasta ahora un sistema de voto voluntario. Hemos vuelto al voto obligatorio a partir de octubre. En las elecciones municipales, de gobernadores y de consejeros regionales vamos a tener nuevamente el voto obligatorio. Por lo tanto, también tenemos que darle un tiempo de adecuación a este sistema para que finalmente produzca un efecto beneficioso. Así es que lo que estamos pensando es esto no va a producir tampoco un efecto en lo inmediato. Ustedes entienden que los diputados, los senadores que están, les quedan todavía un par de años, por lo tanto esto no va a cambiar aunque lo aprobemos mañana. Entonces hay que hacerlo hacer un buen trabajo, con un buen diálogo que nos permita avanzar en forma adecuada, pero que sobre todo finalmente mejore aquellos problemas que tenemos hoy día, y no que creemos nuevos problemas. Así es que es un buen trabajo el que se está haciendo, y no es a lo que estamos dedicados 100%, pero también es algo a lo que estamos poniendo la atención, porque entendemos que de esa manera, corrigiendo el sistema político, en el futuro podremos dar mejor respuesta a la ciudadanía. Perfecto. Senadora Paulina Bodanovich, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista Prime. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Nos despedimos así de esta edición de la entrevista Prime, dejándolos siempre invitados a continuar con más información en nuestro canal Mega Noticias Ahora. Que estén muy bien.
La entrevista Prime.